Buenas tardes, de nuevo en esta cita quincenal en la que nos reunimos para conocer nuevos escritores. Hoy es 23 de abril, Día del Idioma, los libros y las bibliotecas. Y qué mejor día para homenajearlo desde la conversación con Carlos Mario en torno a la escritura y la lectura. Invitamos pues a las personas que están conectadas en estos momentos en el Facebook de la División de Bibliotecas de la Universidad Nacional para que se queden con nosotros esta hora y escuchemos a Carlos Mario Aguirre. Gracias a los que hacen posible este espacio, División de Bibliotecas de Medellín, Bienestar Universitario, Sección de Publicaciones y Confama, quienes han estado presentes para hacer posible el concurso de cuento corto en la web y que este año llega a su 9ª versión. La temática esta vez es libre, así que los invitamos a que participen, ya que hasta el 30 de abril, ojo, tienen plazo para postularse. Entonces invitamos a los estudiantes, a los profesores, administrativos de la Universidad Nacional para que dejen volar su imaginación, para crear realidades presentes, fantásticas y distópicas. Bueno, después de 3 charlas, volvemos a los escritores locales. Y esto es para nosotros muy importante porque en ese conocimiento de lo local nos damos cuenta que hay mucho talento, hay ganas de escribir y además esto nos demuestra que los concursos de escritura, como el que tenemos en estos momentos, no se hacen en vano, porque dejan esa pequeña semilla o inquietud en los participantes para llegar a ser lo que hoy es Carlos Mario Aguirre. Bueno, ahora paso a Carlos Mario Aguirre. Él es filólogo, hispanista de la Universidad de Antioquia y actualmente es mediador de fomento de lectura de la Casa de Literatura San Germán. Ha publicado cuentos en diversas revistas y antologías, además del libro de cuentos Los Pasos de la Furia, editado por la Universidad de Antioquia, y el libro Madremonte, editado por la editorial Hilo de Plata. Y bueno, como novedad, está próximo a publicar su novela El Día de la Histeria, que más adelante nos estará contando sobre ella. Bueno, Carlos Mario, Alejandro, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, saludo a Carlos, un saludo a todos los que nos ven, Julie, muchas gracias por la presentación de Carlos. Carlos, bienvenido a este espacio. ¿Qué más? No, muchas gracias, saludos a ustedes también, a todos los que estén conectados por ahí. Bueno, Carlos, comenzamos con una pregunta. Bueno, tuve la oportunidad de leer tu libro Madremonte y uno que otro cuento que tienes publicados en diferentes revistas. Y a medida que iba avanzando por tu obra, yo intentaba descubrir tus lecturas, tus gustos, porque creo que leer a alguien es en parte descubrirlo. Tal vez cuando narra las pesadillas de Guzmán y Cintia, me atrevería a pensar que estás permeado por algo de Edgar Allan Poe, por ejemplo. Bueno, frente a esto quisiera que nos respondieras 2 preguntas para empezar pues esta charla. ¿Cuáles fueron esas primeras lecturas, autores que te fueron encaminando a este mundo? Y que de ahí pasemos a cómo comenzó tu gusto por la lectura. Pues a ver, o sea, el autor que mencionas sí lo leía mucho en la adolescencia, lo leía bastante a Edgar Allan Poe y creo que lo imitaba mucho también pues cuando intentaba escribir por esa época, pero también leía mucho a un escritor que se considera pues que es discípulo de él, que también es muy famoso, Howard Phillips Lovecraft. Y pues son como los 2 papás, yo diría, del cuento contemporáneo. Y le enseñan a uno mucho, yo siento que me enseñaron mucho pues como a esto de narrar pues como situaciones muy oscuras, situaciones muy tétricas y situaciones violentas, pero hacerlo pues como agradable. Y eso ha sido pues como parte del gusto por la lectura desde muy temprano. Porque, o sea, cuando yo trato de hacer memoria, pues sí veo como que las lecturas desde niño iban mucho pues como en esa dirección, de que fueran como, o sea, historias muy impactantes.
historias muy emocionales sobre todo, pues que trataran mucho ese asunto de las emociones de las personas, de los miedos sobre todo, pues, y de cómo enfrentar los miedos. Entonces, no, eso ha sido pues como parte de influencia de la escuela, que tuve pues como buenos profesores que les gustaba leer. Entonces, digamos que eso es un ingrediente muy importante. Como se veía que a ellos les gustaba leer, le contagiaban a uno pues como el gusto, y tuve pues la fortuna de que en mi casa también, a mi mamá por esa época le gustaba mucho leer y tenía pues una biblioteca no muy grande, pero sí pues como bien nutrida. Entonces ella desde muy chiquito me recomendaba cosas para leer, y desde muy niño empecé a leer cosas pues que eran como más bien para adultos, pues porque eran muy terroríficas, tendían a ser como muy sangrientas, muy sexuales, pero fue una manera como de descubrir el mundo, el mundo brutal pues de la realidad desde la lectura. Sí, yo creo que, y lo que dijiste ahorita, Carlos, es tenaz, porque con la pregunta de Julie uno se acerca a pues, los dos escritores que mencionaste, padres, maestros del cuento contemporáneo, pero también del cuento de terror. Y uno leer a Poe y a Lovecraft no solo lo educan, sino que también lo afectan. Y ahorita vamos a ver una cosa que me pareció muy tremenda, porque eso lo vamos a dejar para más adelante. Quiero hacer el comentario ya, pero más adelante lo deshilamos. Es que trasladaste, me parece, ese terror de Lovecraft y Poe a este cuento Madremonte, me parece, pero lo adaptaste, pues estoy diciendo que adaptaste inconscientemente cosas a nuestra cultura, ¿cierto? Y ahorita vamos a hablar de esa maravilla de novela corta que tienes, porque precisamente tendríamos mucha tela para cortar ahí. Yo voy a empezar por el principio, creo que es el principio, ¿no? Un libro de cuentos que se llama Los Pasos de la Furia. Yo creo que es un libro muy Sí. inspirado en la cotidianidad de nuestros barrios, muy desde adentro de los barrios. ¿Cómo surge este libro de cuentos y cuánto demoraste en escribirlo? Pues, a ver, ese libro de cuentos, o sea, eso realmente es como el resultado de un proceso que tuve en el taller de escritores de la Biblioteca Pública Piloto, el que digamos se tiene como la historia que fue el primer taller de escritores de la ciudad, que inicialmente lo dirigía Manuel Mejía Vallejo, y en la época en que yo estuve lo dirigía el escritor Jairo Morales. Entonces esos cuentos, los cuentos de ese libro, digamos que yo los presentaba como ejercicios en ese taller, y eso fue en un periodo como de 6, 7 años más o menos. Entonces fue muy curioso porque como a partir del segundo o tercer cuento que yo presenté allá en el taller, decidí como ponerle un nombre al barrio donde ocurrían las historias, ¿cierto? Yo sabía que era más o menos como el mismo barrio donde yo había nacido, pero al mismo tiempo le agregaba como elementos de otros barrios, de barrios más populares, porque digamos el Santacho de la vida real, que es Santa Lucía, por allá por la Floresta, no es tan popular, es más un barrio clase media baja, muy tranquilo, no es lo mudo pues como los barrios populares, aunque sí pues nos tocó de niños vivir muchas situaciones de violencia. Entonces al barrio, a Santa Lucía le decían Santacho, y yo decidí como que el barrio en los cuentos se llamara así, que su nombre no fuera pues como Santa Lucía y el apodo Santacho, sino que el nombre oficial fuera Santacho. Y digamos que ya después de unos años, el profe Jairo pues se dio cuenta que los cuentos que ocurrían en ese barrio, pues sí tenían como una unidad, tenían como por lo menos pues el hecho de que sucedieran todos en el mismo lugar y trataran pues como esas situaciones muy urbanas de los barrios, le daba pues como una unidad a una serie de cuentos. Entonces hicimos pues como la selección de los que a él le parecían mejores y los que a mí también. Inicialmente se reunieron 11 cuentos, y esos 11 cuentos se presentaron pues como oficialmente a la editorial de la Universidad de Antioquia cuando yo pues estaba todavía cursando la carrera. Y bueno, después del proceso en la editorial se eliminaron 3 cuentos, se descartaron pues 3 cuentos ya en el proceso de corrección,
y quedó el librito armado con esos 9, lo separamos pues en 3 partes, y fue muy bello porque fue como si el libro se hubiera ido haciendo solo, sin que yo tuviera inicialmente pues como el propósito de armar un libro, ¿cierto? Yo simplemente hacía como las tareas del taller, las presentaba y ya, pero fue muy bello porque entonces sí se armó como un mundo ahí muy particular y cogió vuelo y pues le gustó a la editora, y eso fue lo que yo llamo un chepazo. Yo no esperaba pues que les gustara y aceptaran la publicación, pero fue algo muy bonito, y sobre todo hacerlo antes de graduarme fue muy bonito. Pues yo en alguno de esos cuentos que estás mencionando, sobre todo me sentí muy identificado con el barrio, ¿no? Con la vecina que deja, mencionabas que deja la ventana abierta, la señora que deja la cortina abierta mientras se viste, cosas muy particulares, el señor obeso que sale con la bata de la señora puesta, una cosa muy particular de los barrios, ¿cierto? Entonces me sentí ahí, lo viví, y me parece que ese lenguaje que utilizas es muy cercano, ¿cierto? Yo ahorita vamos a mirar cómo haces ese traslado al terror un poquito, ¿cierto? En tu novela corta Madremonte. ¿Algún cuento de este libro que te haya generado como más cercanía o más dificultad de este libro que estamos mencionando, de este primero, Los Pasos de la Furia? ¿Algún cuento de esos que te haya dicho? Que te haya generado así como Ya. resquemor, como cosa. Sí, o sea, pues en realidad todos, porque a todos se les, digamos que se planeó que fueran como historias muy al límite, o sea, situaciones muy al límite para los personajes, situaciones pues muy trágicas de duelo, que siempre tuvieran pues como que replantearse la vida, en fin. Pero había uno en particular que se llama Plumas Negras, y que de hecho a partir de ese cuento fue que la editorial diseñó la imagen de la portada. Ustedes ven que la imagen de la portada es un gallinazo negro muy grande sobre un fondo rojo, como sobre un mundo pues totalmente rojo. Esa imagen es extraída pues de ese cuento, donde pasa pues la historia de un tipo muy vicioso que en sus vuelos pues de drogadicción imagina que lo rodean gallinazos o que él mismo se convierte en un gallinazo, y eso va ligado pues como una temática ahí dentro de la historia de ese cuento al género del terror, porque digamos es el único cuento donde hay pues como ese elemento un poquito fantástico en que hay una hechicera, hay una maldición que le tiran al personaje, él empieza a sufrir unos cambios físicos debido a esa maldición, hay una chica que tiene pues como unas habilidades, unos poderes, pero todo enmarcado pues en la realidad del barrio. Inicialmente la intención era hablar sobre todo como de esas de esos problemas pues de las personas que se quedan sin casa y que siguen viviendo pues y habitando los barrios y siendo personajes reconocidos dentro de los barrios, y también pues a esa tradición de que hay personas dentro de los barrios que de pronto tienen como conocimientos pues ancestrales o místicos, que hacen brujería, que hacen rezos, que pues hacen estas cosas En como las para cartas. amarrar a las personas, leen el tarot, pues todo eso. Sí. Era el único cuento que tenía como ese aspecto, porque los demás son muy normales, pues son como muy historias muy comunes y corrientes, y ese tenía pues como ese elemento agregado ahí. Entonces yo creo que por ahí con ese cuento fue como que empecé a encontrar la clave de cómo, digamos, recrear una situación de terror muy clásica, muy Edgar Allan Poe, Lovecraft, en un contexto ya más de barrio, más cercano pues para nosotros en la ciudad. Y yo coincidí con Julie en estos días que estábamos hablando precisamente de tu novela Madremonte, que uno lo va atrapando, sobre todo esa atmósfera de misterio, porque pues aquí, sin hacer mucho spoiler, pues la novela gira en torno a una pareja que se va a vivir a un barrio popular y llega el suceso de la humedad que se va convirtiendo en otra cosa, pero dejo ahí
¿cierto? Pero es una novela que tiene una conjunción de terror, que también tiene el mito de la Madremonte, y es una atmósfera que se va tornando bastante perturbadora a medida que esta pareja de enamorados intenta construir una vida en un lugar extraño. Son situaciones extrañas, uno logra inclusive compartir estos sentimientos de los personajes que son muy intensos y de alguna manera cercanos, ¿cierto? Porque pues cada uno de nosotros pudo o no haber vivido algo parecido, porque además el entorno es muy Medellín, ¿cierto? Muy barrio. ¿De dónde surge esta novela, Sí. Carlos? ¿Y cómo construyes estos personajes? Pues mira, la novela, la idea de la novela salió a partir de un ejercicio en un curso de narrativa que yo tenía pues a mi cargo como en 2016, 2017. A todos los participantes de ese curso se les propuso que pues tomaran de pronto un personaje de los mitos y las leyendas e hicieran pues un cuento. La tarea era que fuera un cuento, pero que adaptaran, digamos, ese mito, esa leyenda al contexto urbano, a una situación pues como muy cotidiana, muy normal. Hubo pues como una participación bacana de los que estaban inscritos pues en ese taller, y yo seguí trabajando la historia, que era como el aporte mío, pues como para que ellos se animaran a escribir. Y presenté una primera versión que era y a mí me quedó sonando la historia. Yo, Hay un poquito de interferencia, Julie, parece, ¿cierto? Carlos se Sí, va por momentos. sí, esperemos un momentico que Carlos se vuelva a conectar. Mientras tanto, les quería comentar algo que olvidé al principio, y es que tenemos 2 libros para darles a los que nos están escuchando. Estos 2 libros son de la novela Madremonte, precisamente de la novela de la que estamos hablando, de Carlos Mario. Entonces, para que estén pendientes al final de la charla, y vamos a hacer 2 preguntas, y con los que primero respondan en los comentarios se ganarán el libro. Entonces, para que estén pendientes. Bueno, Carlos, ya estamos otra vez conectados, que hubo un poco de interferencia. Ay, bueno, menos mal. Sí, les estaba contando que estén muy pendientes, que a modo de cuña, Janet, por parte de la editorial Hilo de Plata, nos va a obsequiar 2 libros de tu libro, 2 libros de Madremonte, para que estén pendientes con Ay, los qué que nos genialidad. escuchan. Ajá. Ay, qué nota. Bueno, entonces, sigamos con lo que nos estabas contando. Bueno, que era lo que les estaba contando, que pues el libro que inicialmente fue un cuento, la primera versión que presenté fue un cuento, y ese cuento pues se quedó ahí. Yo quedé como con ganas de complementarlo porque sentía pues que la historia estaba como chueca, y ya luego se terminó el curso y yo empecé a trabajar en otra cosa, empecé a trabajar en un call center, y fue una época como muy dura porque era un trabajo como muy estresante, muy pesado, muy difícil de hacer. Uno no se sentía a gusto en eso, aunque a veces se sintiera un poquito útil. Entonces me acuerdo mucho que cuando Yo creo que seguimos con entonces se le problemas, agregó un Carlos. capítulo y se agregó el capítulo donde Cintia. Eso. Dale, Carlos, que aquí te estamos escuchando. Creo que se volvió a caer la conexión con Carlos. Si me está escuchando Carlos, yo creo que es bueno que salgas y vuelvas e ingreses a ver si de pronto nos coge bien la conexión.
estamos teniendo problemas con el internet. Bueno, mientras tanto, ¿les parece si vamos leyendo un cuento de Carlos que lo publicamos en la página de Bienestar Universitario, que se llama Resucitados? Entonces vamos a leer un pequeño fragmento pues para que estemos más en conexión con este autor mientras Carlos soluciona su conexión. Estuve escuchando esta tarde la homilía del padre Álvaro. Dije, después de un rato en que todos nos quedamos callados. Ellos formados en círculo frente a mí en la mesa del bar y rodeados por la música y las voces de otras mesas. Me miraron como si se me hubiera estallado la cara. Era Luis, mi amigo pintor, Omaira, mi amiga cantante, y Pablo, mi amigo escritor. Omaira fue la primera en opinar. Eso era que estabas enfermos, pues semejante ateo. Pablo soltó la primera risa y me apoyó. Ah, pero ¿cómo así? Los ateos también tenemos derecho a ver la misa por televisión, ¿no? Luis también se estaba riendo ya, pero como siempre no soltaba su papel de analista neutro, de cualquier cosa. A ver, panzón de mierda, dijo, ¿con qué nos vas a salir? Cuando detuve la carcajada que frecuentemente se me escapaba por lo que sea, tomé aire para explicarles. No, es que si vieran, estaba hablando de una vuelta toda bacana. El tema era la resurrección, pero el padrecito este lo estaba abordando desde el punto de vista del arte, pues es algo que no se escucha mucho por ahí, pero uno nunca se imaginaría lo que dijera un padre. Bueno, este es un pequeño fragmento del cuento Resucitados. Ahorita estaremos hablando de él. Bueno, Carlos, yo quisiera hacer otra pregunta que tiene que ver también con Madremonte. Ojalá pues la conexión nos esté ayudando. Y sí, Carlos, ¿por qué tomar esos elementos tan nuestros como son las leyendas, la cultura indígena, para crear una novela de suspenso? Y si se podría llamar de terror. Me parece muy interesante cómo de alguna manera te sales del cliché y tomas estos elementos para crear un libro que de verdad sí logra exaltar al lector, como me sucedió a mí con Madremonte. Pues, o sea, también es como una especie de reinterpretación de Lovecraft. O sea, si uno mira Sí. la obra de ese escritor, él en realidad se apoya es en muchas leyendas de la región donde nació y de donde vivió siempre. Y lo que hacía era adaptarlas pues como al gusto de él, a la historia que él quisiera contar, a una situación pues como que a él le llamara la atención y como a lo que es más o menos la tesis de la obra de él, que es como que todas estas leyendas, todos estos mitos, se refieren es como a dimensiones de la realidad, ¿cierto? Como a realidades paralelas que están funcionando siempre junto a nuestra realidad y que existen maneras, y digamos los pueblos indígenas se supone que conocían esas maneras de crear entradas entre esas realidades paralelas. Y lo que hacen pues los chamanes, los sacerdotes de esos grandes rituales, de esas ceremonias de sacrificio y eso es como abrir esos portales y hacer que parte de esa realidad monstruosa pase a nuestra realidad. Entonces, claro, digamos que para que la historia de Madremonte tuviera pues como relación directa con eso, la idea era tratar de ubicarlo en la ciudad y que hubiera un personaje que fuera pues como el villano, que fuera como conocedor de esas tradiciones, que tuviera pues como el poder y el conocimiento de los rituales indígenas y que fuera como la puerta entre esos dos mundos, el mundo pues de nuestra ciudad con los problemas de ciudad que conocemos y ese mundo de esas criaturas que reunimos ahora pues en los mitos y las leyendas de Antioquia. Y que fuera pues como la manera de conectar esos dos mundos ahí, muy Lovecraftianamente, ¿cierto? Que digamos el conocimiento prohibido de una persona pudiera permitir pues como que esos mundos se
se interconectaran y que las consecuencias siempre van a ser pues negativas para las personas de esta realidad, la que se supone pues que compartimos. Era un poco jugar con esas cosas y pues a mí de los mitos y las leyendas, el personaje de Madremonte pues siempre fue como el que me pareció más completo, más atractivo y que además lo asocié como con muchas lecturas que se han estado teniendo recientemente sobre las deidades femeninas, sobre el poder femenino, sobre cómo eso era pues una sabiduría que era más común antes de la llegada de los españoles, pero que vuelve a tomar fuerza pues como en la modernidad, a volver a mirar pues esa manera en que las mujeres conciben el mundo y lo mitifican de otra manera distinta como hacemos los hombres. Sí, además que me parece muy bonito cómo le das como esa fuerza a lo femenino. Es algo que se muestra mucho en tu obra. Inclusive Julio uno se alcanza a identificar mucho con los personajes y yo creo que, voy y repito que esta semana que estábamos hablando precisamente de la novela Madremonte, que nos atrapó, coincidimos con Julio, que nos atrapó desde el primer momento por esa atmósfera tremenda, porque es muy cercana, entonces uno ve el terror cercano, ¿cierto? Uno ve el muro con la humedad muy cercano, porque eso es de la vida cotidiana. Y se identifica también mucho con el entorno que describes, el lenguaje que utilizas, la cotidianidad que expresas, casi como si describieras algunos apartes de la vida propia, ¿cierto? La vida en los barrios, las vicisitudes cotidianas, una pareja, nuestras relaciones con las mascotas. Hay unas relaciones con las mascotas muy fuertes ahí, que la vi en Madremonte y en otros dos cuentos que alcancé a leer, pero además agregas ingredientes fantásticos, sobre todo pues en este último novela corta que estamos hablando, que es Madremonte. Es difícil a la hora de escribir poner a conversar estos dos elementos, dar ese giro de un momento a otro de lo real a lo fantástico. Te queda, pues por lo que veo no te queda muy difícil, pero ¿cómo haces para ir agregando ese giro? Porque no es brusco, es ahí suave que lo va llevando a uno. Sí, es como, bueno, ahí sí interviene un poquito, es digamos, la noción de relato fantástico que aprendemos pues en Cortázar, sobre todo, o sea, como de, es como el aporte latinoamericano al tratamiento del suspenso y el terror, que lo que es fantástico, lo que es sorpresivo, digamos, para los europeos, para los norteamericanos, para los latinoamericanos es normal. Y uno en una conversación familiar, en una conversación informal con personas, de hecho me pasó en estos días en un club con unos niños, es muy natural como que empiezan a surgir historias de aparecidos, de leyendas, de fantasmas, de duendes, o sea, está casi que aceptado por una parte muy grande de los habitantes de nuestro territorio, que esas cosas son reales, ¿cierto? Que no es que te cuenten una historia y te inventen pues que estos seres existen, sino como que si hay contextos en donde se pueden presentar. Entonces hay todavía muchas historias de abuelos. Creo que otra vez se nos fue Carlos, ¿cierto? Españoles. Eso es muy bonito porque entonces uno se da cuenta que puede simplemente como referirse a ese conocimiento popular, a esas supersticiones pues que todos tenemos, y simplemente enlazarlas a la historia y digamos que en el momento que sea necesario, sí, eso. Yo aquí escuchando hablar a Carlos precisamente en esos términos, y no sé por qué se me dio por pensar que con estos hábitos para escribir que a mí realmente me quedan muy tremendamente difíciles, y puede que me equivoque, pero te veo levantándote, no te veo levantándote a las 5 de la mañana, 8, pues como decir, voy a escribir esta novela. ¿Cómo son esos hábitos tuyos a la hora, por ejemplo, de escribir Madremonte? ¿La cogiste y te fuiste así de un primer aventón toda? ¿O fuiste por partes? ¿Cuánto demoraste haciendo esta novela corta? Bueno, No pero me ya estás, está.
¿No me están escuchando? ¿O sí? Ahí sí. Perdimos la conexión. Yo creo que... Yoli, ¿me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. Ah, bueno, entonces el problema lo tenemos con el compañero Carlos, ¿cierto? Bueno, Esperemos que vuelva a entonces inglés. vamos a utilizar la siguiente metodología. Mientras Carlos se vuelve a conectar, yo sigo leyendo Termina el cuento. apartes del cuento resucitado. Bueno, no, es que si vieran, estaba hablando de una vuelta toda bacana. El tema era la resurrección, pero el padrecito este lo estaba abordando desde el punto de vista del arte. Pues es algo que uno escucha mucho por ahí, pero nunca se imaginaría que lo dijera un padre. Omaira y su costumbre tan bonita de prestar atención. ¿Y cómo era? Parce, era como que la resurrección en la tierra es posible. Si, por ejemplo, uno compone una canción, le señale a ella, o pinta un cuadro, señale a Luis, o escribe un poema, señale a Pablo. ¿Sí o no? Ah, dijo Luis y movió los ojos en círculo. Ya sé pa' dónde vas. No, pero déjame, dije yo. Sí, bobo, déjalo, se me unió Omaira. Vea pues, continué. Entonces, si ustedes se mueren y alguien escucha tu canción, la señalé, o mira tu cuadro, lo señalé, o lee tu poema, lo señalé. Ese alguien te está escuchando, te está mirando, te está leyendo. Pablo se echó un trago de cerveza como si se le estuviera vaciando por dentro hasta los pies. O sea que son las obras, pero las obras son ustedes. Y en ese momento ustedes ya no están muertos. Omaira y su sonrisa divina que decía, ve, sí, pero Luis ya tenía su ataque preparado. No me jodas, Aguirre, me dijo, eso es pasado de romántico. Pero oigan a este, dijo yo, si es una cosa demostrable, pelota. ¿Quién dijo que la imaginación es demostrable? Dijo él. La gente se inventa lo que supuestamente le dice la imaginación, pero nadie, ni siquiera uno mismo, puede demostrar que sea eso lo que de verdad le dijo, que eso que uno explica sea lo que de verdad imaginó. Ese cuento es maravilloso, Yuli. Ese cuento es Bueno, maravilloso, pero apelando, y para los que nos están viendo, apelando a lo que a Poe, Carlos hizo una desaparición muy a lo Poe, muy terrorífica. No sé si se irá a poder conectar o vamos a tener que hacer la rifa y dejar media sección abierta, porque veo que tiene problemas fuertes de conexión. Entonces, vamos a ver si proponemos la rifa de los textos y, y seguimos. No sé si esperamos 1 o 2 minuticos a ver si saca, bueno, porque veo que tiene problemas por parece ahí. que Carlos ya está conectado. Esperemos Bueno, esperemos a si ver. Lucas lo saca a imagen. Vamos a ver si se logra conectar, porque realmente tiene problemas fuertes ahí de conexión. Bueno, si Carlos no se logra conectar, entonces de todas maneras dejamos la curiosidad a los que nos ven para que vean su obra, para que próximamente estén pendientes del libro que va a publicar. Y bueno, eh, es un placer para nosotros pues que tengamos estos autores, que a pesar pues que hoy no se pudo dar de la mejor forma, pero como lo decía al principio, una forma de saber que en la ciudad, que los chicos se están interesando por la escritura, es tener autores locales. Queríamos dar a conocer otra faceta de Carlos, y es que él es promotor y animador de lectura en la Casa de Literatura de San Germán. Queríamos también hablar de eso, pero bueno. Entonces, hacemos, Hugo, dos preguntas para que los que nos ven la respondan y el primero que responda en los comentarios se lleva 2 libros de Carlos. Sí, me parece. Mientras eso esperamos si se conecta, si no definitivamente terminamos con lo de las 2 preguntas. ¿Qué Bueno, se te ocurre? eh, hubo un libro del cual estuvimos hablando en lo que tuvimos de charla, que fue uno de los primeros libros que Carlos publicó, eh,
coloquen el título, el primero que coloque en los comentarios se gana ese libro. Y otra te la dejo a vos, Hugo. Bueno, ya hablamos del primer libro que mencionamos aquí de Carlos, ¿cierto? Y vamos a ponerla bien fácil, precisamente porque lo acabamos de mencionar, hizo un acto precisamente muy a lo de ese autor. Mencionó dos autores que lo marcan, ¿cierto? Dos autores de terror. El que ponga en Facebook, en nuestra historia de Facebook, esos dos autores, también se gana el otro libro. Esa sí quedó muy fácil. Bueno, entonces esperemos pues que los que nos ven hagan sus comentarios. Para el libro, para reclamar el libro, próximamente les estaremos escribiendo a su perfil de Facebook para podérselo pues entregar. Bueno, entonces, Hugo, hemos llegado al final de esta charla. Lastimosamente. Sí, hubiéramos querido conversar más con Carlos, que nos contara más de su obra, más de su trabajo como promotor de lectura, que es una tarea pues tan importante para este tema de la lectura y la escritura. Le recordamos a los que nos ven que esta semana, el 30 de abril, se cierran las inscripciones para participar en el 9º concurso de cuento corto UNAL en la web. Entonces, anímense, chicos, que es una oportunidad grande para que se hagan conocer en el medio. Y bueno, Hugo, ¿qué más tienes por decirnos? No, que desafortunadamente pues tocó dejar a mitad de camino esta charla que teníamos con Carlos, pero bueno, ahí como dice Julie, le sembramos la duda de este maravilloso autor de Medellín y reiterando las disculpas pues por los sucesos acaecidos con esto del internet, que ustedes ya saben que puede pasar en cualquier momento. Un abrazo para todos y mil disculpas. Bueno, un abrazo. Esperamos que Carlos nos esté acompañando en próximas charlas y que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.